antes, entonces vamos a repasar de matemática A lo que era la derivada. Porque va a ser fundamental comprender el concepto para todo lo que sea matemática B. La derivada tenemos una concepción geométrica geométricamente, que era, no sé si se acuerdan, pero supongamos que tenemos una función f y queremos definir lo que es f' en A. Si tenemos una función, vamos a suponer que es linda, que es suave, así, esta es f, y tenemos un puntito A por acá en el dominio de la función. Entonces, nos preguntamos, lo que queremos definir es quién es la derivada de f en el punto A. Geométricamente es muy sencillo, porque dice, subí hasta chocarte la gráfica, y ahí trazá la recta tangente. Bueno, hice un dibujo muy feo, a ver si lo puedo hacer más lindo, pero vamos a hacerlo más, que se note más la curvita. Bueno, qué sé yo, no me va a salir igual. Esa es una función, vamos a ir hasta chocarnos la gráfica, y ahí hacemos una recta tangente. ¿Se acuerdan lo que era tangente? Que la toque solo ahí cerquita, si yo pudiera hacer un zoom, que la toca solo en un punto. Si es que existe, ¿no? No sabemos, a veces no existe. Entonces, lo que hacemos es la recta... Ay, no tengo pulso. Esta es la recta tangente a f en x igual a A, y esa recta tiene una pendiente. Esa es una recta y igual a mx más b. Esa pendiente, si existe todo, ¿no? Esa pendiente es lo que llamamos f' en A. O sea, geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la gráfica. Ahora bien, eso es la definición geométrica, siempre suponiendo que existe. Entonces, ¿cómo la definimos como límite? Bueno, muy fácil. No me va a salir el mismo dibujito, voy a tratar de hacerlo parecido. Pero ustedes hagan, es la misma F de allá arriba. Muy fácil, dice, en vez de hacer la recta tangente, que es la que la toca en un solo punto, hagamos la recta secante. ¿Cuál es la recta secante? La que pasa por dos puntos. Entonces, ¿cuál es el otro punto que vamos a poner? Le vamos a llamar A más H. Si el H es positivo, queda de este lado; si el H es negativo, queda de este lado. H es un incremento. Entonces dice, bueno, hacer la recta secante, que otra vez está horrible mi gráfico, esperen que lo voy a volver a hacer, porque no me ilustra lo que yo quiero. A ver. Bueno, qué sé yo, es la misma F de allá. Ahí está. Entonces dice, bueno, hacer la recta que pasa por estos dos puntos. Ok, vamos a hacerla. Ahí. Esto es F de A, y esto es F de A más H. Qué fea letra que tengo en esta cosa. Bueno, ese es F de A más H. Entonces, la recta secante, yo sé sacarle la pendiente. ¿Ustedes se acuerdan cómo se sacaba la pendiente de la recta que pasa por dos puntos? Era I1 menos I0, lo voy a escribir para que se acuerden. Que en este caso, este va a ser mi I1, I1 menos I0 sobre X1 menos X0, cuando haga A más H menos este que es el X0, se me van las A y me sobrevive el H. O sea, F de A más H menos F de A sobre H. Recuerden que si el H es negativo queda de este lado,
yo dibujé uno simbólico, que es el que está a la derecha. Entonces, esta es la pendiente de esta recta que está acá. Esta es la pendiente de la recta por el punto A, F de A, y A más H, F de A más H. Por estos dos puntitos, ¿no? Bueno, entonces si vos tenés la recta secante, que es la que pasa por dos puntos, y querés la tangente, lo que tenés que hacer es a esta, ver si existe o no esta pendiente cuando el H tiende a cero, porque cuando el H tiende a cero, este se está acercando, ya sea por derecha o por izquierda, según si el H es positivo o negativo, se está acercando al A. Yo quería que pase por un solo punto, la tengo por dos, bueno, hago que el otro punto se acerque al A. Por lo tanto, F' en A, si existe, se define como el límite cuando H tiende a cero de este cociente incremental si existe, ¿no? Siempre suponiendo que existe. Entonces tenemos la definición geométrica, la definición como límite, y después tenemos las reglas, porque nosotros no hacíamos esto. Cada vez que, si yo le decía, calculame la derivada de la función x al cuadrado, no hacíamos nunca esto, porque alguien ya se tomó el trabajo de hacerlo por nosotros y de encontrar reglas. Casi siempre, a veces no había una regla y había que hacerlo por definición, pero lo que teníamos era, por ejemplo, si yo tengo, no sé, x a la n, para hacer algo simple, la derivada se bajaba el exponente, ¿sí? Teníamos las reglas de derivación, que en realidad era porque alguien vino, hizo este trabajo, y me dio la formulita para que no tenga que estar haciéndola todo el tiempo. Y por último, lo que teníamos eran las aplicaciones. Todo bien, o sea, geométricamente significa esto, se saca así, tengo las reglas, pero ¿para qué me sirve? Y una de las que vamos a recordar, solamente tiene infinitas aplicaciones, pero una de las que habíamos visto siempre era la de la velocidad. Si yo conozco la posición de un objeto una partícula, lo que sea, en el instante t, yo sé que la derivada es la velocidad. Y que si derivo la velocidad, tengo la aceleración. ¿Sí? Velocidad es igual a la derivada de la posición. Esto lo escribimos así todo entre comillas, derivada de la posición, y la aceleración bueno, este repaso, pues si no la gente de química y física nos reta porque dice que ustedes entran y no se acuerdan lo que es la derivada. Bueno, ahora ya recordamos lo que es la derivada. Con esto de la aceleración y la velocidad parece que es la que más necesitan, así que traten de hacer un repasito de esto si no se acuerdan. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con matemática B? Bueno, quizás en matemática a uno le daban la posición, y nos preguntaban la velocidad. Entonces era muy simple, íbamos, derivábamos y ya está, porque estábamos viendo derivadas. En matemática B, lo que tenemos es al revés. Esto es matemática A. Dato, posición. Incógnita, velocidad. Voy, derivo y ya está. Entonces en matemática B, vamos a tener de dato, por ejemplo,
la velocidad, y nos preguntamos la posición, por ejemplo. Posición. Es decir, a mí me dan la velocidad y yo busco una función S tal que cuando yo derive me dé la velocidad. Esa función S se llama antiderivada. Ahora voy a dar la definición formal de antiderivada. Entonces, una función f mayúscula, vamos a llamarle, se va a llamar antiderivada de otra función f chiquita en un intervalo i, vamos a llamarle, si pasa que cuando yo derivo la f grande es igual a la f chiquitita para todo x en el intervalo. Voy a hacer un ejemplo para entender. Vamos a suponer que esta velocidad que me daban, o esta f chiquita, lo que sea, que me den, vamos a suponer, vamos a hacerlo con la velocidad para que lo recuerden. O sea, tengo la velocidad y quiero la posición. Vamos a suponer que la velocidad es t al cuadrado. O si quieren le llamamos x para que coincida con lo de recién, como ustedes quieran. La variable, recuerden que es muda, uno le pone el nombre que quiere. En general uno le pone un nombre que le haga acordar a lo que está midiendo. Entonces, como la velocidad se mide en el tiempo, le suele llamar t, pero si quieren le ponemos x, como ustedes quieran. Entonces, yo busco S de x, S tal que, control Z, tal que cuando yo la derive, me dé la b, o sea, que cuando la derive me dé x al cuadrado. Entonces, uno acá empieza a hacer el proceso inverso en su cabeza de lo que hacía cuando derivaba. Si yo cuando derivaba una potencia bajaba el exponente y restaba 1, o sea, yo se las voy a decir cuál es porque ya la sé, pero después ustedes ya van a agarrar práctica en esto. La que yo voy a buscar ahora como S, ¿cuál es la función que cuando la derive me dé x cuadrado? Y si yo cuando derivo bajo el exponente y resto 1, quiere decir que va a tener que ser al menos x al cubo, ¿no? Porque entonces cuando yo lo baje, esto me va a quedar x al cuadrado. Pero si yo bajo este 3, no lo quiero, me está molestando, yo quiero que me dé x cuadrado, entonces lo que hago es divido por 3. A ver, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, si yo derivo, ¿qué me da? Es fácil de verificar. Lo bueno de hallar antiderivadas es que lo pueden verificar ustedes mismos sin esperar que se lo corrijan. Verifico, derivo, esto es, el exponente bajaba,
este me queda, en vez de al cubo se le resta 1, entonces me queda un 2, y acá este 3 estaba, se va, me queda x al cuadrado. Ahora bien, yo, esperen, como cambio de colores, yo di esta, pero alguien me puede decir, ¿y por qué no me das esta que también tiene la misma derivada? Y sí, también, ¿no? Cuando yo derivo las constantes, dan 0, así que las derivadas de las constantes dan 0, o sea que esta también sirve, también es una antiderivada. Entonces, en realidad, vamos a darnos cuenta que cualquier constante que yo ponga acá son antiderivadas de D. Pero esta parte no, con esta parte no puedo joder mucho, esta me queda como está. Y esto es lo que se llama antiderivada, ¿cómo se llama este libro? Pero, general, de D. Entonces, ¿cuál es la general? Cuando le pongo la constante acá, que va a ser fundamental. No se olviden de esa constante porque los problemas van a tener o no tener solución. Si uno se olvida de poner la constante, no van a tener solución. Entonces, no se olviden que cuando uno no pone esta constante, no está dando la antiderivada general, sino una antiderivada particular, que sería, por ejemplo, esta. Y a veces el problema puede no tener solución. Entonces nos tenemos que acordar de que las constantes siempre forman parte de la antiderivada. Y les decía que bueno, que esta parte mucho no podemos joder con esta parte, no la podemos cambiar, y uno se preguntará, ¿cómo estás tan segura? Bueno, ustedes tienen un teorema corolario que vieron en matemática, así que yo se los voy a recordar acá. Tengo anotado el nombre, pero no sé, después chequeen si era así, 427 creo. Anoté acá en un papelito, pero no estoy segura. Corolario 427, que dice esencialmente que si dos funciones son antiderivadas de una misma función, si f y g son antiderivadas de una misma función f chiquita, difieren en una constante. Entonces, f de x menos g de x es igual a una constante. Entonces eso me dice que esta parte no la voy a poder tocar, no voy a encontrar otra función que cuando la derive. Bueno, eso es muy matemático, ¿no? Cualquier cabeza matemática empieza ya, y hay unicidad, hay existencia, bueno, está demostrado que hay unicidad salvo la constante, o sea, esta parte no la va a poder tocar. Difieren en una constante. Entonces hasta acá parece todo muy fácil, porque ¿qué me voy a dedicar una materia entera para hacer el proceso inverso? Dice, si yo sabía derivar, pienso al revés, o sea, si para derivar bajaba el exponente y resto 1, bueno, para integrar esto sumo 1 y divido, o sea, no me puede llevar una materia entera. Bueno, lo que pasa es que estas son funciones muy sencillitas en las que yo puedo sacar por inspección directa, haciendo el proceso inverso, no sé cómo se llama, directa se debe llamar, no sé cómo la llama el libro, son muy poquitas las que yo voy a hacer de una, así, encontrar la antiderivada. Toda la materia, el objetivo, digamos, de toda la materia es poder encontrar antiderivadas a funciones que no son tan obvias. Vamos a ver algunas que sí son obvias. A ver, vamos, algunas, y ahí es lo que van a venir un montón de técnicas, algunas vamos a hacerla por series, vamos a tener que ver álgebra para poder resolver sistemas de ecuaciones en donde haya que encontrar la antiderivada de muchas. Entonces todo, parece que hay como temas hacia lo loco puestos uno tras otro, pero después al final como que todo cierra, están por algo. Algunas antiderivadas directas.
directas, cuando digo directas me refiero a que, no sé si es un nombre formal, de que salen pensando al revés de cuando derivamos. A ver, ejemplos del libro. Bueno, por ejemplo, si tengo f de x igual al coseno de x. ¿Quién es la función? Yo estoy buscando acá, recuerden, esta acá es una función que cuando la derivo da la f chiquita. Recuerden que ese es el concepto de la derivada. ¿Cuál es la función que cuando la derivo da el coseno? 0. Muy bien. Y como estamos buscando la derivada general, no nos vamos a olvidar de la bendita constante, que nos va a traer problemas si no. Ahora, si f de x hubiese sido el seno, ¿quién es la f grande? Menos seno. Menos Coseno. menos coseno, bien. Coseno. Fíjense, ¿por qué le tuve que agregar el coseno, perdón, el menos este? Si yo no lo hubiese puesto, esto también es un poco prueba y error cuando uno verifica. Hagan de cuenta que no pongo ese menos porque no me di cuenta. Entonces quiero verificar y digo, ok, cuando yo derivo, la derivada de coseno, ese menos el seno. Entonces ahí tengo un problema. Bueno, ¿qué hago para que se vaya? Le pongo un menos. Si f de x fuera 1 sobre x, obviamente con x distinto de 0, vamos a suponer para no renegar, con x mayor que 0. ¿Cuál es la función que cuando yo la derive me da 1 sobre x? Logaritmo natural. Logaritmo natural de Perfecto. x, pero valor absoluto, digamos. Bien, iría el valor absoluto, pero como acá para no renegar le puse x mayor que 0, pero muy bien el detalle, f de x igual a logaritmo de x más una constante. Si yo no hubiese puesto que esta función tenía dominio positivo, acá tendrían que haber puesto el valor absoluto, porque recuerden que el logaritmo es una función que hace así y que está definida solo para los valores positivos. Entonces tendría que haber puesto valor absoluto, si no, no sé lo que es el logaritmo de menos 8. Pero bueno, como yo acá tuve el cuidado para no renegar de restringir el dominio, lo dejamos ahí. Bueno, la que vimos hoy, pero en forma general. ¿Sí? Yo tengo esta función, ahora con el n distinto de menos 1, porque cuando el n es menos 1 es esta de acá arriba, así que como ya la vi recién, de menos 1. Si acá el n es menos 1, es 1 sobre x y ya está acá. Si no es menos 1, ¿qué es lo que hice hoy para sacar la f? Cuando tenía x al cuadrado, me dio x al cubo, o sea que sumé 1. Y abajo dividí por eso, para que cuando baje el exponente se cancele. Fíjense que no hay problema porque n es distinto de menos 1, así que no estoy dividiendo por 0, está todo bien ahí. La más fácil que todos queremos. ¿Quién es su antiderivada? Elevado a x. Lo mismo. Bien. Esta es como el paraíso, nos renegamos. Bueno, y acá hay una que también es redirecta, pero la tenemos como olvidada y nos va a salvar la... Les juro que hay exámenes que no me han hecho por esto, que era la más... Porque después tenemos todas unas técnicas abismales y se olvidan de esta pobre que no necesita técnica. Recuádrenla, háganla con amarillito, háganle algo. ¿Quién es la función que cuando la derivo me da 1 sobre 1 más x cuadrado? Arco tangente. Bien.
arco tangente, no se la olviden esta, porque les va a salvar los exámenes. Bueno, y así tenemos todas estas que son ya un poquito más complicadas, pero bueno. Eso ya es recordar simplemente quiénes eran las derivadas. ¿Se acuerdan cuál era la función que cuando la derivo me da secante por tangente? Acá me faltó más la constante. Más la constante. Secante. Bueno, bien. Más la constante. Entonces estas acá uno se las puede acordar o no, es cuestión de revisar las cosas, pero sí entender de esta parte, digamos, cuál es la idea de antiderivada. Es pensar cuál es la función que cuando la derivo me da la función que me dieron. ¿Sí? Pensándolo en el tema de aplicaciones, es conozco la velocidad y quiero saber la posición. Entonces tengo que hacer algo al revés en mi cabeza de lo que hacía cuando tenía la posición y quería la velocidad. Obviamente de las reglas de derivación, hay un botoncito en el lápiz que borra lo que yo escribo, de las reglas de derivación. Tenemos que, y lo voy a escribir con comillas, porque cuando yo escribo algo con comillas es que no, formalmente, no es matemáticamente formal, sino es que para que lo entendamos, digamos, en comillas decimos que la antiderivada derivada de la suma es la suma de las antiderivadas. ¿Hay algún ejemplo? Ejemplo, si a mí me están dando ahora que no sé, que tenga la antiderivada de x a la cuarta más, qué sé yo, más seno de x, y me piden la antiderivada, bueno, voy a hacer la antiderivada de esto y la antiderivada de esto y la sumo. ¿Por qué? Porque yo sabía que la derivada de la suma era la suma de las derivadas. Entonces, bueno, cuando haga la verificación va a pasar eso. Acá le tengo que sumar 1 y lo tengo que dividir por 5. Y acá habíamos dicho que la antiderivada del seno era menos el coseno. Y le sumo una constante general, no le voy a sumar una para acá y una para acá, una constante general. Pueden verificar que si derivan esto, siempre háganlo, no lo voy a hacer acá, pero lo anoto para que les quede ahí, tengo que derivar y ver qué me da la f chiquita, y listo. Profe, una pregunta. Sí. ¿No podemos tener la tabla de las derivadas acá? Sí, por ahora sí, las pueden tener, por supuesto, porque después ya de tanto hacerlas, como esto va a ser, digamos, como esto va a ser la parte más sencilla cuando aparezca una de esas que está ahí en esa tabla, ya está, es como lo más fácil, la vas a resaber, pero hasta que la sepan, ténganlas al lado, y sí traten de irla como memorizando, ¿no? Porque es como cuando uno aprende a dividir, ¿vieron? Cuando uno aprende a dividir a chiquito y va a la escuela y aprende a dividir, las tablas uno no las quería saber de memoria, las tablas de multiplicar, a veces uno iba sumando, no sé, la tabla del 6 sumaba en 6 en 6, pero si no te suenan después los resultados, es como que no vas a poder dividir, entonces sí, tenela, hasta que te acostumbres, o sea, úsenla, pero cuando la vayan usando, traten de grabarse las cosas, así después les suena cuando tengan que hacer cosas más elevadas más adelante. Pero sí, ténganla. Gracias. Nada.
Y bueno, y lo mismo acá, así como dije de la suma, también cuando hay una constante, ¿no? La antiderivada, no lo voy a escribir, pero lo voy a escribir así. Lo mismo vale para, lo mismo, no sé cómo escribirlo, lo mismo para múltiplos constantes de funciones. ¿Se acuerdan que cuando uno tiene una función multiplicada por una constante y la iba a derivar, sacaba la constante afuera como si no estuviese y chao? Bueno, acá lo mismo. Para múltiplos constantes de funciones. Ahí voy con un ejemplo para que se entienda. El ejemplo es este, por ejemplo, yo sé hallar una antiderivada, esta sé. Bueno, ignoro ese 5, o sea, lo ignoro en el sentido de que no me lo olvido, lo escribo, pero es como si no estuviese, y ahora a esta le sumo 1, si había un 3, tiene que ir un 4, y el 4 ese tiene que estar dividiendo, y ahora lo voy a verificar. Si cuando derivaba ese 5 no hacía nada, entonces cuando antiderivó tampoco, entonces acá está. Si voy a derivar esto es 5 por 4 por x al cubo sobre 4 más nada, ¿no? Porque la constante se va. Entonces lo único que hice cuando derivé es el 5, lo dejé ahí como estaba, el 4 también, pues son constantes, y lo único que hice es derivar esta parte. El 4 baja, me queda x al cubo. Ahí se va, y me queda 5x al cubo como yo quería. Y entonces de las reglas de derivación tenemos estas reglas de antiderivación. De hecho hay algunos que parecen más complicados a simple vista y van a ser también sencillos si uno los manipula un poquito. A ver, f de x igual a 4 seno de x más 2x a la quinta menos raíz de x sobre x. Acá ya se complicó un cacho, porque no me dijeron, no vamos a andar haciendo las cosas locas de hacer algo al revés de la regla del... ¿Se acuerdan que la regla para derivar un cociente era como la más... había que acordarse? No vamos a andar haciendo eso al revés, porque no, eso sí que no funciona. La de la suma y la del producto funcionan, esto ya no. No lo aparentemente así no lo sabríamos hacer, pero nos podemos arreglar un poquito porque, esta parte no hay problema, porque este x está dividiendo a este y está dividiendo a este. Entonces, si se lo doy a cada uno, esto me queda así, ¿no? Lo único que hice es este x, dárselo a cada uno de los dos términos. Y una vez que se lo di a cada uno de los dos términos, me queda x a la cuarta, y este me queda, ¿se acuerdan? Esto es x a la 1/2 sobre x. Voy a hacer acá el cálculo auxiliar. Raíz de x sobre... ¿A cuánto me queda? A la menos 1/2. No. A la menos 1/2, perfecto, porque esto es x a la 1/2 sobre x. Entonces tengo que restar la división de potencias de igual base, los exponentes se restan, acá hay un 1, entonces es 1/2 menos 1, 1/2 menos 1, o sea que me queda x a la menos 1/2. Y ahora sí, este está en el primero que vimos. Estas son potencias, y allá arriba vimos todas las potencias, nadie dijo que tenía que ser el n natural. Por ahí, por llamarse n, nos hace creer que tenía que ser natural, pero la regla de la derivación era para cualquiera, entonces la de antiderivación también. Entonces ahora sí puedo hallarle la antiderivada. Este tiene un múltiplo, la del seno dijimos que era menos el coseno, entonces me queda menos 4 por coseno de x. Acá dijimos que, bueno, los numeritos de adelante quedan quietitos, tengo que sumarle 1 y dividir por eso.
Y a esta también le tengo que sumar 1, cuando le sume menos 1/2 más 1, me queda 1/2. Y dividir por 1/2. O sea que en Profe, ¿no definitiva... sería dividir por menos 1/2? Mirá que tengo que dividir, está bien la pregunta, mira, porque fíjate, yo tengo que dividir por, ¿dónde está la voy a escribir de nuevo acá? Si yo tengo x a la n, la antiderivada es x a la n más 1 sobre n más 1, o sea, lo que me da una vez que le sumé 1. Entonces, acá tengo menos 1/2. Yo le sumo 1, cuando le sumo 1 se me pasa a 1/2, entonces yo tengo que dividir por ese mismo. Ah, ok. ¿Está bien? Gracias. Bien, entonces ahora, en definitiva, este vendría a ser este que está acá abajo, y este vendría a ser este que está acá arriba. Quiere decir que mi antiderivada general me quedó como menos 4 coseno de x más 2/5, como lo quieran escribir, x a la quinta, menos, dividir por 1/2 es como multiplicar por 2, porque el 2 está abajo del abajo, entonces pasa arriba, x a la 1/2 más constante. Siempre está en sus manos la verificación, se los voy a repetir 1000 veces. Verifiquen. Porque, por ejemplo, fíjate, esta pregunta que me hicieron recién, si era un menos, suponete que uno no se dio cuenta y puso el menos, entonces acá me va a quedar un más. Cuando yo verifique me voy a dar cuenta que algún error de signo hay, entonces voy a poder volver a corregirlo. Bueno. Ahora, esta es, ¿para qué me sirve esa constante que tenía recién acá? Esperen que quiero ver qué falta, como siempre estoy atrasada. ¿Para qué me sirve esa constante? Para resolver un problema, porque algún problema después va a tener lo que se llama una condición inicial. Por ejemplo, vamos a escribir acá, pueden haber condiciones iniciales que determinen la constante. Vamos con un ejemplo, supongamos que ese, a ver, vamos a hacerlo con la velocidad. Me voy a inventar cualquier cosa, a ver, no importa, invento uno. Supongamos que la velocidad de un objeto, la velocidad de una partícula es de t igual a, no sé, 3 t a la cuarta, y su posición inicial, su posición cuando t es igual a 0, era, no sé, 5. Por poner, no sé, 6, por poner algo, pero en las unidades correspondientes. No sé, como no estoy en un problema, no puse unidades, porque no sé, quiero algo que tenga sentido y no lo sé. Tanto de la velocidad como de la posición. Supongamos que estamos hablando, no sé, metros sobre segundo, cualquier cosa. Ay. Bueno, pasó algo con mi PDF, esperen. Entonces me preguntan determinar S de t, o sea, la posición en cada instante. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar una antiderivada de esta. S de t, dijimos que era, había que sumarle 1
hay un 4, ponemos un 5 y dividimos por ese 5. Y no nos olvidamos, porque si no el problema no va a tener solución, de la constante. Entonces ahora yo determino C de modo que yo quería que cuando en 0 valga 6. Entonces lo único que tengo que hacer es venir y donde dice t pongo un 0, o sea, yo quiero que 6 sea igual a S de 0, S de 0 es 3/5 de 0 a la quinta más C, o sea que en definitiva C es igual a 6. Profe, perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero quizás ya lo dijiste y me surgió la duda. Hoy ya arranca el TP, porque no lo encuentro en el cronograma cuando arranca. Sí, hoy, ahora. De hecho, los que estén con Karina Torres no se van de acá. Yo le pauso directamente a Karina. Ah, bueno. Y los otros sí, se van y se conectan en los links que están en el entorno. Los que estén con Karina, yo les dejo un ratito, ella les va a dejar para que se vayan a hacer el mate, algo, descansen, para que respiren. Profe, tengo ahora Sí. que hablaste de eso, tengo una consulta Sí. rápida. Sí. Si yo me quiero conectar a otro link, ¿puedo hacerlo? ¿De teoría, de práctica, de qué me estás hablando? Sí, de práctica. Sí, sí pueden hacerlo. Con respecto a las teorías, por ejemplo, si bien no quedan grabadas, yo se los digo a raíz de una consulta que tuve por mail, se pueden conectar a la teoría 2, porque estamos casi sincronizados, pero siempre va a haber alguna cosita que no tenemos iguales, ¿no? Digo, si alguien quiere hacer, no sé, los lunes en la teoría 1 y Claro, los yo viernes... pregunté. Bueno, y los viernes en la teoría 2 no van a ir como así, más o menos damos lo mismo, pero siempre hay una cosa que depende del ritmo del docente y de cómo se va por las ramas. Yo me suelo ir por las ramas, suelo inventar ejemplos que me llevan más tiempo, entonces no es que vamos exactamente igual. Por supuesto que peor es nada, si uno no se pudo conectar, al menos encontrar un cachito, pero va a haber algún huequito que van a tener que cubrir siempre. Entonces traten de no hacerlo como costumbre, digamos, a la combinación de clases, sino ante una emergencia nada más. Pero sí, se pueden conectar en lo que quieren. Total, en la virtualidad no hay problema con eso. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Entonces, por lo tanto, acá pongo la solución es que estaba buscando la posición. ST igual a 3/5 de t a la quinta más 6. Esta es la que tiene todo lo que quiero, es la posición en cada instante, y en la que ya determiné la constante por el dato inicial. Fíjense que si yo me hubiese olvidado de poner esta constante, no podía resolverla, no sabía, no iba a poder encontrar una, porque es en 0 y va a ser siempre 0. También me podrían haber dado S en 1 y acá había que hacer alguna cuentita. Este fue como muy directo porque era S en 0 y se me fue esta parte. Bien, esto es lo que era el capítulo 4.9, tipo de repaso. Y ahora sí vamos a arrancar, lo vamos a dejar en suspenso, porque va a parecer que lo que yo voy a empezar a hablar ahora no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero queda, guardemos esto un tiempo, que debe ser al ritmo de que vamos en matemática a ver, debe ser una clase, y pasamos a las 5.1. Esto sí es, empezamos con los contenidos de Matemática B. La sección 5.1 es áreas y distancias. Va a parecer que no tiene nada que ver, pero van a ver que después como todo cierra. Entonces vamos primero con el problema del área. Vamos a contar qué es y después cómo se soluciona. El problema del área tiene que ver con lo siguiente. Si yo tuviera una función constante, o incluso vamos a hacer constante y después tiene un pedacito que es una recta, y esto, ahí, vamos a suponer que esa es mi f, y quiero sacar el área
que queda debajo entre A y B, vamos a suponer que este es el... Bueno, vamos a sacar, este es el 0. Esperen. Vamos a poner un A por acá. Ahí. Si yo quisiera sacar el área que queda entre la función y el eje X, por algún motivo que después, no importa por qué, va a haber miles de veces que lo vamos a necesitar, pero vamos a suponer ahora que yo por algo, porque se me antoja, quiero sacar el área que queda debajo de F, área limitada por una función f positiva, continua, y el eje x entre x igual a a y x igual a b. O sea, eso que dibujé acá. Esta es la recta x igual a a, esta es la recta x igual a b, y esta es mi región que le vamos a llamar S. Bueno, si yo quiero sacar esa que dibujé ahora, es muy fácil, porque este pedazo es un rectángulo, lo sé hacer, no la voy a sacar porque no sé la fórmula. Este es un... Bueno, lo pueden hacer, no hace falta ni siquiera dividirlo, pero vamos a suponer que lo dividimos así en trapecios. Esto es acá. Bueno, o lo puedo dividir en triángulos y rectángulos si quieren, ahí, para no usar ninguna fórmula rara. Miren, tengo triángulos y rectángulos. Esto lo sé hacer, es un rectángulo, un rectángulo, un triángulo, un triángulo, un rectángulo. Listo, la sé hacer a esa. Ahora, ¿qué pasa si la función que yo quiero ahora no es tan así? La función es, esa es mi f. Y quiero que me den el área que queda, lo mismo que allá arriba, es continua, es positiva, y quiero saber el área de esta región S. Entonces, ese es el problema, digamos. Este es el problema. Y ahora vamos a ver la solución. Porque este no lo sé. Este sí, pero este no lo sé. Entonces, lo vamos a hacer con una en particular. Cuando digo un ejemplo particular es que le voy a dar una formulita para la f, o sea, mi f va a ser x al cuadrado, y mi a va a ser 0, y mi b va a ser 1. O sea, quiero el área determinada que queda debajo de esta, encima del eje x, entre x igual a 0 y x igual a 1. Lo voy a dibujar. Bueno, entonces uno podría empezar a hacer cosas medio a lo bestia. Por ejemplo, este área me queda debajo, voy a llamar S, yo sé que el área de S es menor o igual que el área de este triángulo. El área de este triángulo es base, que es 1, por altura, que es 1, porque este también es 1 al cuadrado. Entonces tengo base, que es 1, por altura, que es 1, sobre 2. Entonces yo ya sé que es menor o igual que un medio, pero digamos que fue medio brusco, porque acá me quedó como un hueco bastante... Lo que estoy haciendo es aproximarla por esto. Entonces yo ya sé que es menor o igual que un medio. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para aproximarla mejor? Entonces, una primera técnica es, a ver, agarremos de nuevo esta función.
no seamos tan bestias con la acotación de meterle un triángulo así. Los dibujos después ustedes los pueden ver bien en el libro porque dibujar esto es terrible. Entonces dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir en 4 rectángulos. Este va a ser el 1/2, este va a ser el 1/4, este va a ser el 3/4 y este va a ser el 1. ¿Por qué? Porque sabemos sacar áreas de rectángulo, que es base por altura. Entonces dice, agarra y dale, hacer rectángulos, por ejemplo, así. Este rectangulito. Este rectangulito. Ay, este rectangulito. Y este. O sea, ¿qué hice acá? Hice rectángulos. 4 rectángulos. De base. ¿Cuánto es la base? Y si entre A y B era 1 y dice 4, tienen base 1/4. Y altura, ¿qué altura elegí? Y altura dada por, fíjense que elegí, acá esta altura que es este puntito. ¿Y quién es este puntito? F en 1/4. ¿Quién es este puntito? F en 1/2. ¿Quién es este puntito que es el que me da la altura del rectángulo? O sea, lo que estoy eligiendo dada por F, la altura dada por F evaluada en el extremo derecho de cada subintervalo. Podría haber dado al izquierdo, que ya lo voy a hacer. En el extremo derecho de cada subintervalo. ¿Quiénes son los subintervalos? Los que dividí el 0,1, lo dividí en 4 subintervalos, y ahora lo que hago es, dice, ay, llego acá, ¿qué altura le doy? Y le doy, qué sé yo, le podría haber dado el punto medio para hacer un promedio, pero se me antojó el derecho, porque esto le vamos a llamar R4. ¿A quién le vamos a llamar Profe. R4? Sí. No entiendo por qué evaluar en el extremo derecho. Eso- No entendés por qué esto es evaluado o por qué lo decidí, digamos. ¿Cuál es Claro, ¿por qué el extremo derecho? ¿A qué se refiere, vamos? Mira, si yo tengo, a ver, el por qué lo decidí es, ¿cómo se llama? Arbitrario, después voy a tomar el izquierdo, después voy a tomar otro. Ahora, yo tengo una función, acá. Tengo una función así, f. Y tengo acá un punto A y un punto B. Este punto acá, cuando yo miro para acá, es f en B. Entonces, ¿sí? Porque me paré en B y fui hasta chocar la gráfica. Entonces, esta altura que está acá es f en B, porque miro, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a hacer otra función. No sé. Voy a hacer la misma, la x al cuadrado. Suponete que acá tengo el 1. Entonces, si yo me pregunto, ¿cuánto mide esta es x cuadrado? O lo que quieran, no sé, x al cuadrado. Y este es el 2, suponete que este es el 2. ¿Cuánto mide esta altura? ¿Cuánto mide si yo hiciera un rectángulo así, que es de esta, o sea, llego hasta el 2 y me paro, miro hasta arriba hasta chocar la gráfica. Esta altura es 4, ¿por qué? Porque cuando x vale 2, x al cuadrado, que es la f, vale 4. ¿Sí? Entonces, como yo estoy parada en un x, voy a mirar para arriba hasta chocarme la gráfica, y quiero saber cuánto mide esta altura, bueno, es ir y mirar acá, en el eje Y, porque estoy mirando una altura, miro en el eje Y. ¿Cuánto es eso? Y es el valor de f en ese punto, que en este caso es 4. Entonces acá, si vuelvo a mi dibujito, arbitrariamente yo llegué y quise hacer 4 rectángulos, y digo, ¿y qué altura le voy a dar? Bueno, arbitrariamente voy a decir, ya van a, después porque lo vamos a ver en un rato, voy a decir que le voy a dar esta altura. ¿Y quién es esta altura? Es
Fíjate, entre el 0 y el 1/4, ¿qué altura le di a este rectángulo? Esta. ¿Qué es esto? Es la función evaluada en 1/4. ¿Quién era 1/4? El extremo derecho. Ahora, voy al segundo, me voy a concentrar en este. Dice, ¿qué altura le voy a dar? Le podría dar esta, sí, también, pero quiero darle esta, quiero darle, llegar en el 1/2, miro hasta chocarme la gráfica, y ahí hago un rectángulo de esa altura. Entonces, ¿quién es la altura? F en 1/2. ¿Quién en 1/2? El extremo derecho. No sé si más o menos te aclaré la duda o te confundí más. Sí, pero, o sea, porque Me parece que tu después problema habla, es... Sí, perdón. o sea, que dice el extremo derecho, y por ejemplo, si evalúo el extremo izquierdo, por ejemplo, ¿Ya? o sea, En 5 es- minutos. Ya, en ok, 5 minutos vamos con el ok. extremo izquierdo. Te va a dar otra cosa, claramente. Ahora vamos en 5 minutos, ¿verdad? Que terminamos con este, que quién es, voy a terminar entonces de decir quién es esto. Yo lo que voy a decir es que el área mía, de la región que busco, la voy a aproximar por R4. ¿Quién es R4? Es sumar las áreas de los 4 rectángulos. El R es por derecho. De los 4 rectángulos de arriba. Entonces, voy a hacer eso. No sé, bueno, escribo qué es, pero el resultado lo voy a mirar del libro. El primer rectángulo es 1/4, es la base. Perdón, Sí, se ve, el PDF no se ve entero, o sea, la parte de abajo queda cortada. a ver, ahí. Ahí se ve todo. Perdón, Bien. gracias. No, nada. Bien, entonces tengo, ¿quién es el primer? Espera, voy a borrar esto. ¿Cuál es el área del primer rectángulo? Si ustedes miran, el primer rectángulo tiene base 1/4, ¿y qué altura tiene? F en 1/4, ¿sí? Habíamos dicho que era F en el extremo derecho, o sea, esta es la altura, base, altura. Después ya lo calculo bien. El segundo rectángulo también tiene base 1/4, todos tienen base 1/4, por lo tanto lo podría haber sacado factor común. El otro tiene, la altura es F en 1/2. El tercer rectángulo es 1/4 de base y F en 3/4, y el último tiene 1/4 de base y de altura F en 1. Si yo hago esos 4 sumandos, la F era elevar al cuadrado, entonces el 1/4 lo voy a sacar factor común. La F era elevar a 1/4, entonces F de 1/4 es 1/4 al cuadrado. F de 1/2 es 1/2 al cuadrado. F de 3/4 es 3/4 al cuadrado. Y F de 1 es 1 al cuadrado, que es 1. Vamos a hacer este numerito. Me fijo, ya está en el libro. Algo así como 0,47 da, más o menos. Ya es una mejor aproximación que lo que me había dado al comienzo, que es 1/2. Bueno, es re poquita la mejora, pero mejoró. Ahora, lo que vamos a hacer es lo que bien dijeron, es ¿por qué tomaste el derecho? ¿Por qué no tomás el izquierdo? Voy a hacer eso. El mismo dibujito. Lo voy a dividir en 4 partes. Este es el 1/4, el 1/2. Lo voy a hacer abajo más grande. Sí. Perdón, una duda. ¿Por Sí. qué elevaste al cuadrado todo Porque el 1/4? mirá lo que decía acá, decía F en 1/4, F en 1/2, y la F justo era X al cuadrado. Ah, sí, sí. ¿Sí? Bien. Recuerden que la F de X, la que estoy tomando, es X al cuadrado. Ok, gracias. ¿Ah?
Voy a hacer mejor ese dibujito porque está muy feo. Los dibujitos bien lindos están en el libro, si los quieren ver después. Y con GeoGebra quedan re lindos. Bueno, esto entonces f de x igual a x al cuadrado. Voy a dividir en 4 partes, 1/4, 1/2, 3/4. Entonces lo que voy a hacer es lo que decían ustedes. ¿Por qué no agarrás, hago los rectángulos, vengo vengo a acá, por ejemplo, al segundo? Dice, ¿qué altura le das? ¿El del extremo derecho o el del extremo izquierdo? No, dale el del extremo izquierdo, o sea, este rectángulo. En el primero, el extremo izquierdo es 0, o sea que no tiene altura. En el que sigue, de nuevo, ¿qué altura le das? ¿Este o le das este? No, dale este, el del extremo izquierdo. Y este también del izquierdo. Voy a hacer de otro colorcito. Entonces a esto le voy a llamar, a la suma de estas les voy a llamar L4, la L de la izquierda. Entonces acá la altura de cada rectángulo es el valor de F en el extremo izquierdo. Entonces, el L es porque tomé el extremo izquierdo, el 4 es porque tomé 4 rectángulos, y lo que me da esto es la suma de las 4 áreas. Para no renegar como hoy, voy a sacar el 1/4 factor común, que es la base de cada rectángulo. Y la altura, entonces va a ser, el primero tiene altura 0, ¿sí? Porque es f en el extremo izquierdo, 0 al cuadrado es 0, pero bueno, escribo así. El segundo va a tener de altura f en 1/4. El tercero va a tener de altura f en el extremo izquierdo, o sea, este es el tercero, el marrón oscuro es el tercero, su altura está dada por f en el extremo izquierdo, que es 1/2, y la altura del último está dada por f en el extremo izquierdo, que es 3/4. Bueno, entonces recuerden que la f que tomé en este caso, no siempre va a ser, en este caso f es igual a x al cuadrado, porque estoy con esa gráfica. Entonces en este caso es 0 al cuadrado más 1/4 al cuadrado más 1/2 al cuadrado más 3/4 al cuadrado. Entonces es porque en este caso f de x es igual a x al cuadrado. Y si hacen esta cuentita que está hecha en el libro, esto me da aproximadamente 0,22. También en este caso, yo voy a, cuando digo en este caso es porque después si no parece que es una regla general, y no. Voy a escribir en qué color, en violeta, no. En este caso, porque f es creciente, si no, no pasa esto, les pido por favor que subrayen. Porque la f es creciente, voy a volver un ratito a los dibujitos de arriba. Como la f es creciente, cuando tomo el extremo derecho, los rectángulos me quedan por arriba, entonces el área que yo busco en realidad es más chica que esto. Como la f es creciente también, cuando tomo los extremos izquierdos, me quedan los rectángulos por abajo. Entonces, en este caso, porque la f es creciente, el área que yo busco es más chiquita que cuando tome los rectángulos derechos, y más grande que cuando tome los izquierdos.
Si fuera decreciente quedaría al revés, pero hay funciones que no son ni una ni la otra, entonces esto no es una regla general. Cuando es creciente pasa así, cuando es decreciente pasa al revés, y si no, no pasa nada, digamos. Entonces quiere decir que ahora yo ya tengo una aproximación, no la sé sacar, pero sé que está entre 0,47 que me había dado y entre 0,22. ¿Qué se les ocurre que, miren estos dibujitos, qué se les ocurre que ustedes harían si quisieran una mejor aproximación? Sumar la cantidad de rectángulos. Exactamente, incrementar, en vez de ser 4, poné 8, poné 35.000, poné algo, mientras más chiquititos sean los rectángulos, voy a cometer mejor error, porque acá, claro, como me moví un montón, un cuarto, mirá lo que le erré con este triángulo, pero si esto fuera un rectangulito que es tan chiquita la base, que casi ni le puedo errar, van a ser todos rectangulitos que se van a aproximar re bien a la función. Entonces, ahí viene el proceso de límite, ¿sí? Entonces, la estimación, la aproximación, no sé qué, la aproximación al valor del área de la región esta que busco mejora si aumento la cantidad de rectángulos. La cantidad de rectángulos. Entonces, obviamente, ¿qué voy a hacer? Como queremos llegar a un valor súper preciso, tomo infinitos, también entre comillas, tomo infinitos rectángulos. Entonces acá, que viene, cuando yo quiero hacer algo infinito, un proceso de límites. Así que, si no se acuerdan los límites de matemática, proceso de límites, que es lo que vamos a hacer ahora. Esto es fundamental, que lo que vamos a hacer ahora es dar una notación general para todo esto, porque acá lo hice para la F esta en particular, pero para poder comprender la definición, tenemos que dar una notación. Lo voy a hacer así grande como para que se vea bien. Lo primero que voy a hacer entonces es, si yo voy a tomar infinitos, en matemática, ¿cómo hacemos para llegar al infinito? Lo dividimos en algo que sea general, tipo n, y después hacemos el n tender a infinito. Entonces lo que voy a hacer es que el n, que es la cantidad de rectángulos, y luego n va a tender a infinito. Luego n tiende a infinito. Entonces, vamos a hacer que tenemos n rectángulos. Si yo tengo n rectángulos, quiere decir que, ¿cuál va a ser la longitud de la base? La longitud, a ver. B menos A sobre N. Perfecto. Va a ser la longitud que yo tenía, que era B menos A, era la total. ¿Sí? Era de acá hasta acá. Eso es B, Eso es B menos A. Y la voy a dividir en n partes. Y eso tiene un nombre que se llama delta X acá. ¿Por qué? Porque va a ser cómo fui particionando la parte que está en el eje X, ¿sí? Entonces, la longitud de la base de cada rectángulo es la longitud total, que es B menos A, dividido n, que es la cantidad de rectángulos, y lo llamamos delta X. Entonces, lo que voy a hacer ahora es
vieron que hoy yo tenía f en un medio, f en un cuarto, bueno, ¿cómo lo pongo acá si está todo como genérico? Bueno, miren, una vez que tengo este delta x, voy a hacer de nuevo acá, la base. Acá está el A, acá está el B, y cada uno de estos tiene esa longitud que puse recién, que es delta x. O sea, esto mide delta x, esto mide delta x. Son las longitudes, todos tienen la misma base, no estoy variando las bases. Cada uno de esos es delta x. Entonces, ¿quién es este puntito? Este puntito que está acá, este le voy a llamar x0, ay, x0, y este le voy a llamar xn. Esta notación es importante que la veamos de entrada. Este es el x0, este es el xn, que es el último. Este va a ser el x1. ¿Quién es el x1? Y si partí en A y avancé delta x, voy a llegar a este. O sea, me paro acá y hago un paso. ¿Cuánto mide ese paso? Delta x. O sea que el x1 es A más delta x. Por eso lo puedo ver, yo ya sé quién es el delta x. Es A, bueno, lo dejamos así, A más delta x, no importa, ahí, no hace falta. Después lo vamos a hacer en los casos particulares. Ahora, ¿quién es el x2? El x2 es A, ¿y cuántas veces hice el delta x? 2 veces, ¿no? Porque hice un pasito, otro pasito acá, A más 2 veces delta x. Y así, me paro en uno general, acá, que le voy a llamar xy, es haber partido desde el A, porque no necesariamente es el 0 como hoy, es algún lugar de acá, y después avanzo delta x. ¿Cuántas veces avanzo? Y veces delta x, porque hago y pasitos. Y por acá venía mi función, que estaba ahí. Entonces ya tengo la base de cada rectángulo, todos tienen la misma base, delta x, y ya tengo la altura si quiero sacar el r, porque es f evaluado en x1, f evaluado en x2, y así. A ver, el Rn, estoy con los extremos derechos. El Rn es la suma, lo voy a escribir primero entre comillas, suma de las áreas de los n rectángulos. Escribo así y ahora vemos quiénes son. Primero, como todos tienen la misma base, la voy a sacar factor común, como hice hoy con el 1/4. Voy a escribir, a ver, acá. Base de cada rectángulo. La saco factor común. Bueno, y ahora, ¿cuál era la altura? Como estoy sacando el R, dije que era la altura en el... Esperen que le pongo un color. En el extremo derecho. Entonces, ¿cuál es el extremo derecho del primer intervalo? Y si empieza en A y en X1, el extremo derecho es X1. ¿Sí? Este es el primer intervalo. En el segundo, que está entre x1 y x2, el extremo derecho es f en x2. Y así hasta que llego al final, que es f en xn. Esto escrito, esperen que se me sale el auricular.
Bueno, esto también si quiero reemplazar quién es el x1, x2, ahora la f no sé quién es, así que no voy a elevar al cuadrado porque ahora es una f general. Ay, toqué algo, pero... No sé qué toqué. Ahí está. Ahora no voy a reemplazar cada uno de estos, quién es el x1, quién es el x, no importa, pero sí voy a reemplazar el delta x para que no esté ahí sin saber qué es. El delta x habíamos dicho que era b menos a sobre n por f de x1 más f en x2 más f en xn. Si quisiera el extremo izquierdo, que no lo voy a hacer, el primero sería en x0, ¿sí? Porque el extremo izquierdo sería el x0, el extremo izquierdo del segundo sería x1, está como desplazado, digamos, y no llego al xn, sino al xn-1. Ese sería el izquierdo. Esto se puede escribir como notación de sumatoria, que van a tener que estar familiarizados. Esto se escribe como la suma, puedo sacar afuera de la sumatoria, esto es d menos a sobre n, por la suma de i igual 1 hasta n de f de xi. Esta es la notación de sumatoria, no sé si ya la vieron en matemática A, si no... Sí, la hemos visto. Ah, bien. Obviamente, ¿qué vamos a hacer? Definir, si existe, acá tengo la suma de las áreas de n rectángulos. Lo que voy a hacer es ver el límite cuando n tiende a infinito. O sea, lo voy a definir. Voy a dar una definición. No sé cómo lo haremos después en cada caso, eso es otro problema, pero esto es una definición. Entonces vamos a definir definimos el área de la región S determinada por, vamos a poner comprendida, de la región S comprendida entre la gráfica de una función continua y positiva. Después ya vamos a ver qué hacemos cuando no es continua, cuando no es positiva y todo eso, pero por ahora vamos paso a paso de una función f continua y positiva y el eje x entre x igual a A y x igual a B, como A es igual al límite de Rn cuando n tiende a infinito. Entonces acá hay un par de preguntas que uno se podría estar haciendo. ¿Existe ese límite? La respuesta es sí, cuando f es continua y positiva. Entonces, observación 1. Si f, como f es continua y positiva, puede probarse que este límite existe por ser f continua y positiva. En realidad por ser continuo. Es lo único que necesito. La segunda observación, otra pregunta que se estarán haciendo, ¿por qué elegiste los triángulos derechos y no los izquierdos? Bueno, porque también se puede probar que en realidad coinciden. En este caso de que la f es continua y positiva, bueno, continua, se puede probar
que, así definida, coincide con el límite si tomo los rectángulos cuya altura está dada por F en el extremo izquierdo. Más aún, miren que se me colgó el... Más aún, puede tomarse como altura de cada rectángulo el valor de F en un punto intermedio, en cualquier punto que se les ocurra. Lo voy a hacer el dibujito, después de escribirlo. En cualquier punto, le vamos a llamar XY estrella, que ¿quién es XY estrella? Cualquier punto en el yésimo intervalo. En el yésimo intervalo que tiene la forma cada intervalo XY menos 1, XY. Ahora voy a hacer el dibujo. Y el límite es el mismo. O sea que si se les ocurre tomar el punto medio, el extremo izquierdo, el extremo derecho, o ir cambiándolo de un intervalo a otro, van a dar el mismo límite. O sea, lo que estoy diciendo es, tengo acá el X0 que es el A, el XN que es el B, y acá tengo todos los intervalitos. Voy a hacer así nomás como para que, supongamos que este es el XY menos 1 y este es el XY. Entonces, tengo la función por acá arriba, y en cada intervalito yo tenía que decidir qué altura le doy, la del extremo izquierdo o la del extremo derecho. Bueno, dice, dale la que quieras. Dale la del extremo izquierdo, dale la del extremo derecho, dale la de un punto, el punto justo en el medio, dale la de cualquier punto. Por ejemplo, este, que es justo es el medio, pero no tiene por qué ser el medio exacto, y se llama XY estrella. ¿Por qué se llama XY estrella? Porque está en el yésimo intervalo, pero es cualquiera, no sé cuál es. Dale esa altura, dice, a ver, este es mi rectángulo. No importa la altura que le des, cuando tomes el límite, obviamente paso a paso va a cambiar, pero cuando tomes el límite tendiendo a infinito, el valor va a ser el mismo. Tanto achicarse los rectángulos, y siendo la función continua, que en realidad no le estás dando casi ni lugar. Después cuando es muy chiquitito, esto no hay casi variación de la función, y entonces el límite va a ser el mismo, tomes la altura que tomes. Yo no sé si ustedes tienen bueno, no tienen el libro a mano ustedes, pero anoten para mirar después la página 358, que hay muchos rectangulitos bien hechos, no como esto. Página, ¿qué dije? 358, me olvidé. 358. Miren que hay muchos rectangulitos. Yo después les voy a hacer un archivito en GeoGebra, para que lo vean haciendo clic, cómo van cambiando el área cuando van cambiando los rectángulos. Bien. Ahora, el problema, ahora le voy a contar otro problema, pero el problema es, claro, ¿cómo lo hacemos? O sea, a ver, dame... Ay, no voy a llegar, sí voy a llegar, tengo que llegar. Voy a hacer rápido. Decime entonces ahora exactamente cuánto vale. No, porque esto no lo tengo que hacer ahora. Por eso no voy a llegar. Pero decime entonces cuánto vale el área que estábamos buscando hoy. Ahora que ya sabemos cómo se define, lo que yo tengo que hacer es hacer un proceso de límite. Déjenme ver si lo puedo dar ahora. Bueno, no, después lo doy.
Pero va a quedar acá pendiente, porque yo había hecho una aproximación con 4 rectángulos, con 8, con 10, con 16, con lo que les ocurra, pero ¿y ahora cómo hacemos para hacerlo en forma general? ¿Cuánto vale el área de ese exactamente? Lo que tengo que hacer, que no lo voy a hacer ahora, pero les adelanto, es dividir en mi intervalo 0, 1, lo tengo que dividir en n subintervalos, calcular el valor de la suma de las áreas de esos n rectángulos, y hacer n tender a infinito. Esto queda pendiente porque lo tengo que ver después. Volveremos a esto. Bien, lo dejamos ahí también un ratito. Y yo les había dicho que estábamos viendo 2 problemas, el problema del área y el problema de la distancia. Ya está planteado, desde ahí a cómo se resuelve es otro tema. Problema de la distancia. O sea, está resuelto porque di una definición, pero ahora anda a calcular ese SRN y anda a calcular el límite. Es todo un tema, ya lo vamos a ver. El problema de distancia es más o menos similar. Si yo tengo el tiempo en las unidades correspondientes y la velocidad en las unidades coherentes con esto, supongamos que yo voy a velocidad constante. 20. Hasta el 20 kilómetros por hora, y este es en horas. Kilómetros por hora. ¿Sí? Voy a 20 kilómetros por hora. ¿Cuánto? Vamos a hacer acá 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto recorrí en 1 hora? 20 kilómetros. Bien. ¿Cuánto recorrí en 2 horas? 40. 40. Y así, en T horas, la distancia recorrida, acá acá anoto lo que estoy haciendo es la distancia recorrida. La distancia recorrida es la velocidad que era constante por la cantidad de horas. ¿Sí? Esto, ojo, solo vale porque B es constante, si no, no es verdad. No se nos van a infartar la gente de física. La velocidad es constante, entonces la distancia recorrida es esa velocidad por el tiempo que hice. Esencialmente, si miran la gráfica, estos 20 es lo que está abajo de este rectángulo. Base 1, altura 20. Cuando yo llegue acá, los 40 es el área bajo este rectángulo. Entonces, la distancia, en el caso de ser, digamos, constante, son las áreas bajo los rectángulos entre 0 y, bueno, si quiero entre 1 y 3, es el área entre 1 y 3, y así. Entonces, la pregunta es lo mismo de hoy. ¿Qué hacemos cuando la velocidad no es constante? Bueno, lo mismo que hicimos hoy. Bueno, vamos a suponer también que la velocidad es por un ratito, es positiva, o sea que está siempre avanzando para un mismo lado, porque si cambia de signo, vamos a suponer lo mismo que hoy, entonces vamos a suponer... Profe, Sí, con la velocidad positiva, sería, cuando vos decís que es positiva la función, ¿te refería a que está en
sería en el primer cuadrante, sería en el lado positivo de las X o en el lado positivo de las En Y. realidad me refiero a que queda para arriba, o sea, puede ser el A, claro, mis dibujos son medios capciosos para no renegar con el eje, pero cuando yo digo que una función es positiva, significa que queda acá, por encima del eje X. Acá sí puede estar negativo, o sea, podría haber estado el A acá y el B acá, ¿sí? Esto es una función positiva, que queda por encima, ya sea en el primero y en el segundo cuadrante. Ahora, en la velocidad, como hablamos del tiempo, en general, uno no hace este tipo de dibujos para que este eje no le moleste nada más en las divisiones, pero sí que es capcioso y puede hacer pensar que todos vive acá en el primero. No, vive entre este cuadrante y este cuadrante. Muchas gracias. Nada. Pero bueno, sepan que lo hacemos porque si no este eje molesta acá cuando hacemos las divisiones, digamos. Si en la velocidad uno trabaja todo en el otro, porque, bueno, no sé qué toqué. A ver. Esperen que no sé qué toqué. Ya está. Bien. Acá lo que yo voy a hacer es dibujar una velocidad con tiempos. Acá sí me queda en el primer cuadrante porque uno suele tener los tiempos acá, son positivos. Y voy a dibujar una velocidad que no es súper razonable, porque si yo divido el tiempo en pedacitos chiquititos, y estoy hablando de una velocidad, no sé, de un auto, de una persona, es súper razonable pensar que en cada intervalito es constante, porque qué tanto va a acelerar, o qué tanto va a frenar, o qué tanto va a hacer un auto, para que en un intervalo re chiquitito, como no sé, 5 segundos, ¿cuánto puede haber variado? ¿Cuánto le puedo errar si tomo rectangulitos? No mucho. Y esto es exactamente lo mismo que hicimos hoy. Igual que con el área. No le puedo estar errando tanto, suponiendo que es constante, supongo, porque al hacer un rectángulo, geométricamente, la interpretación es que estoy tomando que es constante, esa tapita que le puse, es decir, ok, en vez de haber variado así la velocidad, en vez de haber variado así, en este rectángulo, chau, le digo que estuvo a esta velocidad. Supongo que es constante en cada subintervalo. Y tomó una cantidad importante de subintervalos. Entonces, lo que hicimos hoy geométricamente, intervalos, tiene su correlato en un problema concreto como la velocidad, que es decir, che, ¿cuánto puede haber acelerado en 5 segundos? No, vamos a suponer que iba, no sé, ahí, a lo que veo en el medio. Y esto, que uno ve geométricamente, tiene una aplicación real en cosas que ustedes van a trabajar, porque todo bien con la suma de Riemann, ¿no? Con sacar el límite, pero no siempre vamos a tener una función. No siempre la tenemos. Si la tuviera, genial, saco el límite, hago todo lo que me gusta y doy exactamente. No siempre tengo la función. Suelo tener tablas con mediciones, que es lo que voy a hacer ahora. Y es lo que ustedes se van a encontrar en sus trabajos reales, cuando les toque. Entonces, vamos a un ejemplo, que es haber hecho esto, o sea, lo que hice arriba es el razonamiento que voy a aplicar para resolver el problema que voy a hacer ahora. Profe, disculpa, ¿podría subir un segundo de gráfico? Sí.
Mi función por ahí es como muy plana y no se nota esto, ¿no? Sí, pero yo se la voy a hacer más linda. Ya, espera que te lo borré para hacerlo más lindo nomás. Espera. Dale, gracias. Suponete que la velocidad es así. Acá tengo el tiempo. Entonces lo que hago es dividirlo. Y en cada subintervalo digo, bueno, acá fue a una velocidad, no sé, puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda, puede ser el promedio, eso depende de las mediciones que tengan, ¿no? Entonces vamos a suponer que le hago, no sé, hay una tapita derecha. Acá el extremo derecho. Acá el extremo derecho. Acá. En definitiva, supuse que en cada uno de estos es constante. ¿Cuánto? Esta constante, esta y esta. Si estos intervalitos de tiempo son re chiquititos, no sé, 2 segundos, y sí, no estoy suponiendo una locura que el auto en 2 segundos no haya cambiado de velocidad. Ay, perdón, ya saqué el gráfico, ¿ya estaba? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces supongamos que tengo esta información. Tengo la siguiente información. Que es una tablita. Una tablita que acá tengo el tiempo en segundos, y acá tengo la velocidad, bueno, dice pies sobre segundos, así que vamos a usar el ejemplo del libro. Y tengo, a ver, estas mediciones, el 0, el 5, 10, 15, 20, 25 y 30. 10, 15, 20, 25 y 30. O sea, alguien tomó, esto es un 10, tomó mediciones con estas maquinitas que miden la velocidad, que no sé cómo se llaman, y tomó las mediciones en el tiempo 0, en el 5, así, y les dio 25, 31, 35, 43, 47, 46 y 41. Si uno grafica esto, tiene el tiempo, está dividido así, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y tiene algunos valores, en el 0 empieza acá, 25. Bueno, hay que hacer esto, no sé, reescala, no, debe estar en el libro, no lo tengo a mano, a ver. Así está. Sí, está en la figura 16 del libro. Bueno, qué sé yo, este es el 0, el 5, 25. El 10, 31, está un poquito más arriba. Perdón, el 0, 25, estoy haciendo mal. El 0, 25. El 5 está un poquito más arriba, 31. El 10, 35, un cachito ahí. El 15, 43. El 20, 47, el 25 un cachito más abajo, y el 30, 41. Bueno, más o menos, no está hecho a escala, ustedes háganlo más lindo, pero no tengo la función, ojalá la tuviera, pero no la tengo. Tengo esas mediciones. Ay. Este es el 30. No tengo eso, tengo esos puntitos nada más. Entonces dice, bueno, no tiene nada de malo, porque hoy viste que no pasa nada si supones constante en esos 5 segundos, porque es una buena aproximación, es hacer esos rectangulitos que hicimos hoy. Entonces lo que vamos a hacer, no tenemos la distancia exacta recorrida, pero tenemos una estimación. Estimación para la distancia total recorrida. Que es lo que hicimos arriba, suponer constante la velocidad
en cada uno de los subintervalitos. Entonces acá lo que tenemos son rectangulitos de base 5, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tomar de nuevo lo que hicimos hoy por el lado derecho. O sea, en este vamos a tomar este. En este, voy a hacer con otro color, en este vamos a tomar este. En este, podríamos haber tomado el izquierdo, sí, pero vamos a tomar el derecho. Ustedes pueden hacer del que quieran, derecho, izquierdo, medio, lo que quieran. Estoy haciendo el ejemplo que está en el libro, que toma el derecho. ¿Sí? Entonces, acá estoy suponiendo que acá va a una velocidad constante de 31. Acá estoy suponiendo que va a una velocidad constante de 35. Acá de 43, acá de 47, acá de 46 y acá de 41. ¿Sí? Estoy diciendo, bueno, en esos 5 segundos pasó de 25 a 31. Bueno, vamos a suponer que va a 31. Podría haber tomado el promedio, sí. Entonces voy a decir que D es aproximadamente 5, hago de cuenta que en los primeros 5 segundos va a 31, que en los segundos 5 segundos va a 35, obviamente que podría haber sacado el 5, que era la base de los rectángulos. Ojo, en la definición que yo hice, todos miden lo mismo, y en este ejemplo también, pero podría ser que alguien me dé una medición en donde midió cada 3 y después cada 2, entonces ahí ya no lo podría sacar factor común, no le afecta en nada, pero no lo puedo sacar factor común. Acá justo la maquinita me midió cada 5 segundos. Después acá tengo 5 por 43, más 5 por 47, más 5 por 46, más 5 por 41. Esto es igual a, ya tengo acá lo que está en el libro, 1, 2, 1, 15, y estoy hablando en pies. Entonces, ¿cuál es el espíritu de todo esto? Es haber aproximado por figuras que sí sabemos. Nosotros sabemos un rectángulo, base por altura. ¿Qué hacemos? Bueno, dividimos en rectangulitos. Mientras más mejor. Acá no puedo hacer mientras más mejor porque son las mediciones que tengo. Si yo tuviera la fórmula de esta función que está con puntitos acá, que fue de unir esos, si yo la tuviera, pudiera sacar exactamente, y no una estimación. No la tengo. Entonces, lo que me falta hacer hoy es lo que quedó pendiente hace un ratito, que es cálculo exacto de área. Y voy a hacer esta que quedó de la x al cuadrado. Quiero sacar esa. Yo sabía de hoy que estaba entre 0,47 y 0,22. Cuando hice los rectángulos por izquierda y los rectángulos por derecha. ¿Será que la puedo sacar exactamente? Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Yo ya sé, tengo una definición ahora. Bueno, colgué todo. Fue lo que no tenía que tocar. Esperen. Hice lío. Bueno, yo lo que tengo como definición es que es el límite, cuando n tiende a infinito, de los rectángulos. Ay. Entonces lo que tengo que hacer es sacar el área de los rectángulos. Entonces voy a ver cuál es cada rectángulo. Primero, ¿qué era esto? Era el límite, cuando n tiende a infinito, del delta x, que era b menos a sobre n. Este era el delta x, que era la base de cada rectángulo. Y después tenía que poner, acá tenía que poner
f en x1, f en x2, así hasta f en xn. Vamos a ver si podemos hacer esto. Entonces voy a sacar, me voy a quedar un ratito con esta parte, digamos, después tomo el límite. Entonces vamos a calcular el Rn. Primero, el delta x dijimos que era la cantidad de rectángulos que tengo, que era la longitud total, que era b menos a, en este caso el b es 1, el a es 0, o sea que cada uno va a tener base 1 sobre n, ¿sí? Acá tengo el 0, acá tengo el 1, y cada uno de los rectangulitos va a tener base 1 sobre n. Profe, perdón. ¿Sí? Esa anotación es solamente una guía formal, digamos. O sea, no hace falta, porque en realidad ya haciendo que n tienda a infinito, digamos, nos va a dar el resultado, no hace falta. ¿Esta? Claro, la anotación esa de f en x1 más f en x. Claro, lo que pasa es que si yo no reemplazo ahora que es cada cosa, no voy a saber tomar el límite. Si yo te lo dejo así, ¿cuánto da? Si yo te dejo así esto y te digo que esto es un tercio, no me lo vas a creer, porque ¿de dónde? Yo ahora, Claro. hasta que yo no reemplace qué es esto, qué es cada uno de estos, no voy a poder llegar a que eso es un tercio. Ok. ¿Entendés? Sí. Bien, entonces vamos a hacer justamente eso. Digo, bueno, ¿quién es el delta x? Yo ya sé que es b menos a sobre n. En este caso, como el b es 1 y el a es 0, pues estoy sacando el área entre 0 y 1, el delta x es la longitud total, que era 1, dividido la cantidad de rectangulitos que tengo, que es n. Entonces, ¿quién va a ser el x1? El x1 es este, que es 1 sobre n. Este es el x1. Y así un xy. El x2 va a ser 1 sobre n más 1 sobre n, o sea, 2 sobre n. El x3 va a ser 3 sobre n. Y así puedo obtener una fórmula general para el iésimo punto, que es i sobre n. En este caso, porque estoy entre el 0 y 1, el iésimo punto es i sobre n. Entonces, tengo el delta x, buenísimo, y tengo el xy. Ya está, ahora me falta poner, casi, ahora me falta reemplazar. Vengo y pongo este acá, que es el delta x, lo pongo acá, el xy lo pongo en cada uno de estos acá, y veo a ver si puedo hacer algo. Entonces esto es, el límite, esto es como un cálculo auxiliar. Si yo tuviera un pizarrón, no sería tan desprolija, pero acá no me queda otra. Esto es como un cálculo auxiliar. Entonces esto es el límite, cuando n tiende a infinito, lo que voy a hacer es reemplazar cada una de las cosas. El 1 sobre n lo dejo ahí, que es el delta x. Ahora tengo f en x1. El x1 dije que era 1 sobre n. Sí. Quiero ver una cosa que tengo acá. Ahí está. Sí. El f en x2 es f en 2 sobre n, y así hasta llegar al último, que es este, f en n sobre n, que es el 1, lo voy a escribir así, al 1. Es el último. Bueno, estamos casi, porque la f ya sé quién es. La f es elevar al cuadrado, en este caso. Entonces, lo voy a escribir así, 1 sobre n por. Esto, la f es elevar al cuadrado, entonces me queda 1 sobre n cuadrado. Este es elevar al cuadrado, así que me queda 2 al cuadrado sobre n cuadrado, más este me queda 3 al cuadrado sobre n cuadrado, y así hasta llegar al n cuadrado sobre n cuadrado, que es el último. No sé si se ve acá, no se ve nada. Tres al cuadrado sobre n al cuadrado, más el último, que es elevar el último argumento al cuadrado. Lo escribí así al 1 en forma complicada, ya van a ver por qué. Bueno, esto me permite
sacar el n al cuadrado está en todos lados, lo puedo sacar junto con este n y me va a quedar un n cubo por ahí. 1 sobre n cubo, porque tengo este con todos que están acá, y acá me queda 1 más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n al cuadrado. Este 1 lo puedo escribir 1 al cuadrado solamente para ver el patrón. Estoy sumando los n, los cuadrados de los n primeros números. Por suerte hay una formulita para eso. ¿Sí? Esta es la suma de los cuadrados de los n primeros naturales. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y milagrosamente, ustedes, los que tengan discreta, creo que es ingeniería industrial, lo van a ver, lo van a demostrar por inducción. Los que no, me lo van a tener que creer. Hay una formulita, hay una formulita para la suma de los n primeros números al cuadrado, y es la siguiente. Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Me lo van a tener que creer los que no tengan matemática discreta. O sea, si yo quisiera sumar los cuadrados de los 10 primeros números, yo ya sé que me da 10 por 11 por 21 sobre 6. Donde dice n, pongo, no sé si eran los 98 primeros, los cuadrados de los 98 primeros números naturales, es 98 por 99 por 2 por 98 más 1 sobre 6. Entonces se llaman fórmulas cerradas y se prueban por inducción. ¿Me la creen? Está en el libro. Ya les digo en qué página. Está en la página 357. No está aprobada porque, como les digo, es una fórmula muy conocida para quienes trabajamos con estas cosas, y se prueba mediante inducción. Bien. Una vez que me creyeron esto, ya está. Ya está. Profe, Sí. perdón que te interrumpa. Me perdí Sí. cuando pusiste 1 sobre n al cubo. Porque fíjate que todos los sumandos tienen un n al cuadrado abajo, entonces Ajá. lo saqué factor común, y cuando lo junté con este 1 sobre n, me quedó 1 sobre n al cubo. Ah, listo. Gracias, perdón. Bien, y ahora vamos a ahora sí recordamos todas las cosas que saben de matemática A, de límites. Acá arriba, cuando yo haga la distributiva, ¿cuál es el orden mayor que me queda cuando haga las 3 distributivas acá? ¿N a la cuánto me queda arriba? El cubo. Al cubo, bien. Y se acuerdan que eso tenía límite cuando tengo cubo y cubo, y el límite eran el cociente de los coeficientes. ¿Quién acompaña a n al cubo abajo? Un 6. ¿Quién acompaña a n al cubo arriba? Cuando hagan todas las distributivas. Un 2. Un 2. No sé si se acuerdan de eso, que cuando eran cocientes de polinomios de igual grado, y el n tendía a infinito, el resultado es el cociente de los coeficientes que acompañan a eso. Entonces arriba tengo un 2, y abajo tengo un 6, entonces esto me da un tercio. Esta es el área exacta, si hubiésemos hecho los infinitos triangulitos, fíjense que, rectangulitos, perdón, fíjense que un tercio es, acá 0,33, o sea, no estaba tan mala la aproximación por 4 rectángulos, pero este es el valor exacto, ¿sí? Un tercio. Bueno. Profe, todo eso se puso al cuadrado porque la función, o sea, era x al cuadrado, ¿no? Exactamente, muy buen comentario. Fue porque la función era x al cuadrado. Imagínense si con una función tan fácil como x al cuadrado necesité saber esta fórmula. Imagínense si tengo una función súper complicada, no voy a tener siempre esta fórmula. Esta fórmula la tengo para muy pocos casos, las fórmulas cerradas. Entonces, por suerte, como era la función x al cuadrado, hice esto de elevar al cuadrado, puede manipularlo fácilmente, porque en definitiva son 6 renglones, no es gran cosa, lo pude hacer. Imagínense si la función era complicada.